consentimiento de ustedes, los conectados aquí presentes. Básicamente voy a compartir pantalla para mostrar la guía de aprendizaje que estamos abordando. Entonces, aquí voy a compartir pantalla. Permítanme un momento. Aquí en la ventana, guía de aprendizaje 4. Stephanie, ¿me confirma si estás viendo la guía, por favor? Sí, claro, tutor, sí se ve. Ok, gracias. Bueno, entonces, hoy vamos a ver de cierta manera lo que corresponde a, voy acá a enseñar con resaltado, a esta evidencia, el cual pues de cierta manera corresponde a la evidencia 1 de la actividad 2 de la competencia 22.050.10.95 de la guía de aprendizaje 4, en el cual es un taller pues bastante trabajable porque es establecer un diccionario de datos. Entonces nos dice que hay que hacer pues primero nos plantea un taller de conceptos en principios de la programación orientada a objetos, ¿sí? De cierta manera aquí nos dicen que hay que realizar un glosario de terminología, ¿no es cierto? Utilizada en la POO. POO pues significa programación orientada a objetos, ¿no es cierto? Nos dice que cada término debe ser explicado con sus propias palabras a la menor brevedad posible, ¿sí? Un concepto de cierta manera, un concepto que tiene que establecer el aprendiz, pero que sea claro y concreto, ¿no es cierto? En su propio concepto, debe explicar cuáles son las características y los principios o pilares básicos de la programación orientada a objeto. No olviden que POO es programación orientada a objeto, ¿no es cierto? Entonces nos dicen, bueno, en ese glosario de terminología que ustedes tienen que hacer, van a definir estos conceptos, ¿sí? Que la programación orientada a objeto, que es una clase, que es una herencia, que es un objeto, que son los métodos, que son los eventos, ¿no es cierto? Que es un atributo, que es una abstracción, que es un encapsulamiento, que es un polimorfismo, ¿no es cierto? Y aquí nos recalcan, de cierta manera, que se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito. Es decir, como todo documento, como todas características de un informe, como mínimo, bien, que tenga el informe una portada, que el informe tenga una introducción, que vinculen el glosario de términos y finalmente unas conclusiones, ¿sí? Entonces es un informe a la menor brevedad posible, ¿no es cierto? Es más, es un informe que no sea tan largo, miren, nos dice mínimo 3 hojas de contenido, ¿sí? Entonces es un informe, pues, de cierta manera, en que pues ustedes van a elaborar su glosario de términos, ¿no es cierto? Les voy a mostrar un glosario de términos, un informe, como para que ustedes lo tomen como modelo, ¿no es cierto? Ahorita pues vamos a ver los conceptos que maneja la programación orientada a objeto en base al material de apoyo, ¿sí? Entonces voy a mostrarles de cierta manera un ejemplo de un informe de glosario de terminología, ¿no es cierto? Entonces voy a dejar de compartir. Permítame en un momento. Aquí yo ingreso acá a la sesión en línea, a la carpeta de hoy. Listo. Estoy abriendo aquí el glosario. De cierta manera, pues yo les voy a compartir esto. Es como para que ustedes como que se basen de ese glosario y realicen el de ustedes, ¿no? No olvidar que los conceptos y las características de cada concepto, pues, tienen que ir redactadas con sus propias palabras. Aquí voy a compartir lo que corresponde al glosario de términos. Stephanie, ¿estás viendo el glosario de términos? Sí, tutor. Listo, entonces de cierta manera, lo primero que tiene que llevar el informe pues es una portada, ¿no es cierto? Cabe resaltar pues que
La portada como objetivo tiene es proporcionar en primera medida el contenido que se encuentra dentro del informe, ¿no? Eh, de cierta manera puede llevar el nombre del informe, de cierta manera la persona quien presenta el informe o si están trabajando en grupo los integrantes quien presenta el informe, ¿no es cierto? Y también pues el nombre de la institución, ¿no es cierto? Básicamente en la introducción, pues ustedes ya saben, ustedes ya han hecho varias introducciones en los informes y pues el objetivo principal es captar la atención del lector, ¿no es cierto? Y proveer de cierta manera una visión general del contenido que se va a abordar en dicho informe. Seguidamente, cuando ya hayan realizado la portada de la introducción, pasan a realizar el glosario, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que aquí se dan un concepto con las propias palabras de qué es una clase, qué es un objeto, qué es un atributo. Fíjense que son conceptos con sus propias palabras, ¿no es cierto? Que muestren al instructor que ustedes entienden de una manera muy concreta y clara el concepto, ¿sí? Método, herencia, polimorfismo, encapsulamiento, abstracción, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que ahí están definiendo pues las diferentes terminologías o conceptos que se manejan en la programación orientada a objetos. Finalmente, pues se finalizan con una conclusión, ¿no es cierto? En este caso, en este ejemplo, dicen que estos términos son fundamentales en la programación orientada a objetos y comprenden los conceptos esenciales para diseñar y desarrollar sistemas basados de objetos, ¿no? Entonces, pues, este es como un modelo de informe que ustedes deben de realizar. Ustedes tienen que, pues, consultar el material de apoyo que está en territorio, comprender e interpretar los conceptos, ¿no es cierto? Y definirlos con sus propias palabras para hacer el glosario de terminología, ¿no? ¿Alguna duda, inquietud, Stephanie, con esta actividad, con el del glosario de terminología? No, señor tutor, ninguna duda. Listo, entonces ahorita vamos a entrar ya a ver los conceptos. Permítame un momento, gracias. Bueno, entonces voy a dejar aquí de compartir. Eh, Voy aquí a compartir nuevamente pantalla porque quiero mostrar nuevamente lo que es territorio. Pantalla, vamos aquí a territorio. Listo, ¿estás viendo territorio, Stephanie? Sí, señor. Ok, entonces aquí en la edición de contenidos vamos a ir al material de apoyo. Básicamente vamos a ir aquí a proyecto, vamos a ir aquí a la fase de planeación, en la actividad del proyecto 4, en el material de formación. Básicamente, fíjense que en la guía nos dice que hay que hacer pues un glosario de terminología utilizado en la programación orientada a objetos, ¿no es cierto? Y nos dice que el material de apoyo, el material de formación, el cual debemos leer y comprender para realizar ese glosario de términos se llama Conceptos Básicos de Programación Orientada a Objetos, ¿no es cierto? Entonces pues vamos a ver de cierta manera ese material de apoyo. Vamos aquí a los conceptos, qué pena, conceptos básicos de programación orientada a objetos. Listo, entonces ya estamos viendo la introducción del concepto básico. No, tutor. Listo, entonces voy a dejar de compartir. Voy aquí nuevamente a compartir pantalla. Creo que es esta, sí. Listo. ¿Y ahora? Ahora sí. Listo. Ahorita estás viendo el tema que dice conceptos básicos de programación orientada a objetos. Sí, señor. ¿Sí? Y estás viendo el desarrollo de contenidos. No, está en lo principal, en lo del título azul. Es decir, No está listo. mostrando. Listo, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar de compartir. Vamos aquí a
hacer lo siguiente. Vamos acá a compartir pantalla, ventana, toda la pantalla. ¿Sí? Y ahora, Listo, ahora sí se ve el concepto. correcto. Tú estás viendo el concepto donde dice, en este componente formativo se abordan los conceptos clave, ¿sí? Sí, señor. Bueno, entonces, ok, gracias. Entonces vamos de cierta manera a mirar los conceptos básicos de la programación orientada a objetos. Resulta que la programación orientada a objetos se llama programación orientada a objetos porque sabemos que al momento de cierta manera, brindar una solución tecnológica frente a una necesidad, ¿no es cierto? Nosotros pues empezamos a identificar objetos que tienen que ver con la solución del problema y los modelamos y los establecemos en unas herramientas, ¿sí? Entonces, por eso se llama programación orientada a objetos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer una aplicación móvil de reservas para taquillas de cine, ¿no es cierto? Entonces, pues nosotros decimos, bueno, para realizar esta aplicación de software, vamos a identificar el objeto persona, el objeto cine, el objeto taquilla, el objeto reserva, ¿sí? Entonces, por eso se llama programación orientada a objetos, porque básicamente se hace ese ejercicio de abstraer objetos de la vida real y se modelan mediante herramientas tecnológicas para de cierta manera ir diseñando pues el producto software que queremos, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir acá a la introducción, ¿no es cierto? ¿Estás viendo la introducción? Sí, señor. Ok, entonces fíjense que aquí en la introducción nos hacen énfasis en que sabemos que hay elementos fundamentales que se utilizan de cierta manera para describir un algoritmo en un lenguaje de programación específico, ¿no es cierto? Como lo son los identificadores, los cuales pueden ser variables o de cierta manera constantes, ¿no es cierto? También nos dicen de cierta manera que cuando el problema a desarrollar pues requiere una cantidad de información y adicionalmente la información se compone de diversos tipos de datos, el mecanismo pues para identificar de cierta manera establecer identificadores se va volviendo como no tan eficiente, ¿no es cierto? No solo pues por el gran volumen de estructuras de memoria que se deberán construir, sino también por la gestión también que se va a hacer un poco más compleja, ¿no es cierto? Entonces, aquí miramos en esta imagen, voy aquí a aumentarle un poco la pantalla, miramos la declaración de identificadores en Java, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, miramos string nombre. De cierta manera, esto es un atributo y una clase en el cual pues son propiedades o características de una persona, ¿no? Nombre, apellido, alias, teléfono, correo, dirección, notas, ¿no es cierto? Entonces, pues un nombre, la declaración de identificador en Java se llama string nombre, porque como el nombre es un texto y el tipo de dato eh, que admite texto es un tipo de dato string, ¿no es cierto? Que admite texto, ¿no es cierto? Lo mismo el apellido, la declaración de identificador en Java sería string apellido. ¿Por qué? Porque el string es el tipo de datos en Java que admite texto y apellido pues es el nombre del atributo. De cierta manera, lo que es teléfono, correo, dirección y notas también son string. Si vemos el último atributo, vemos que el número de acceso rápido es un tipo de dato entero, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, pues se quiere mostrar cuando nuestra aplicación, un atributo adopta un valor, vamos a mirar cómo
se comporta la disponibilidad de memoria en nuestro computador, ¿no es cierto? Entonces vamos a mirar aquí que básicamente el nombre ocupa un espacio de memoria, ¿sí? Cada contenedor es un espacio de memoria, ¿no es cierto? El cual tiene una dirección única y pues van a ocupar un espacio de manera temporal, ¿no es cierto? Cuando se necesite, digamos, información de esa variable, pues se asigna un espacio en memoria para que la variable guarde esa información. Entonces, aquí pues nos dan de cierta manera, nos demuestran cómo en memoria RAM se guarda, digamos, el valor de cada variable que yo defina en mi aplicación, ¿no es cierto? Tener en cuenta que ese espacio de memoria tiene una dirección única, ¿sí? Es decir, no pueden haber dos direcciones que estén ubicadas en el mismo lugar, ¿no es cierto? Porque si no generaría conflicto, ¿no es cierto? Entonces, acá nos dicen de cierta manera que cada identificador definido es como una caja donde se puede almacenar datos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que para este identificador nombre es una cajita, es un contenedor en donde se van a guardar nombres de la persona. Esta cajita de número de acceso rápido es una cajita, es un espacio de memoria lista para guardar datos de ese tipo, ¿no es cierto? Lo mismo de apellido, dirección y correo, entre otros. Entonces, esas cajitas nos sirven para almacenar datos y que cada caja pues se reconoce fácilmente, básicamente por medio del nombre del identificador asignado, ¿no? Entonces, el tamaño de cada caja puede ser diferente, ¿no es cierto? ¿Y por qué el tamaño de cada caja puede ser diferente? Porque pues eso va a estar determinado por el tipo de dato asociado en la construcción del identificador, ¿no es cierto? Entonces puede ser que de pronto eh, la dirección, la cajita de la dirección en comparación con la cajita del nombre, que la dirección de pronto pueda ocupar más espacio en memoria, ¿no es cierto? Entonces, pues eso también se da. Hay tipos de datos que ocupan más espacio de memoria que en otros, ¿no es cierto? Entonces, vamos a dar aquí, clic en continuar y vamos a ver de cierta manera el concepto de programación orientada a objetos, que es lo que nos compete eh, para entender este concepto y poder habilitarlos a ustedes para que comprendan, asimilen bien la conceptualización y poder hacer el glosario de términos. Entonces, tenemos que básicamente el paradigma orientado a objetos es un término, es un concepto que básicamente surgió en los años 70, ¿no es cierto? Pero de cierta manera, este concepto de programación orientada a objetos se logró mirar de una manera global y se estandarizó, tanto que pues ya muchas fábricas de desarrollo de software empezaron a adoptar pues la programación de orientado a objetos para desarrollar las aplicaciones, ¿no es cierto? Entonces, en 1997 se logró estandarizar la programación orientada a objetos porque ya aumentaron el número de fábricas de desarrollo de software, el número de empresas de desarrollo de software, aumentaron al momento de implementar pues el paradigma orientado a objetos para el desarrollo de sus soluciones tecnológicas, ¿no es cierto? En el año 1997, pues surgió el paradigma orientado a objetos, cuando de cierta manera apareció el UML, que significa el lenguaje unificado modelado o el lenguaje modelado unificado, ¿cierto? Teniendo presente que la palabra objetos no hace referencia necesariamente a componentes gráficos de un sistema de información, ¿no es cierto? Entonces miramos aquí que según Bosch en el 2007 nos dice que para que un sistema o modelo sea orientado a objetos debe tener los siguientes elementos, ¿no es cierto? Entonces debe tener la abstracción, el encapsulamiento,
la modularidad, la jerarquía y el polimorfismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿hay alguna duda, inquietud con ese concepto de programación orientada a objetos? No, señor. Listo. Entonces, vamos a mirar pues cada uno de esos conceptos, ¿no? La abstracción. Básicamente, eh, la abstracción nosotros la vemos cuando, por ejemplo, contratan una casa de desarrollo o una fábrica de desarrollo o una empresa de desarrollo o una multinacional de desarrollo, ¿no es cierto? Contratan pues a esa fábrica de desarrollo para, de cierta manera, solucionar una necesidad tecnológica que tiene, digamos, un banco, ¿no es cierto? Entonces, el banco, pues, de cierta manera, quiere, de cierta manera, automatizar las operaciones que hay dentro de su core del negocio, ¿no es cierto? Entonces, básicamente el equipo de desarrollo pues empieza a abstraer los objetos que tienen que ver con la solución a la necesidad tecnológica. Entonces, el equipo de desarrollo pues o los analistas de requerimientos empiezan de cierta manera a hacer el ejercicio de abstraer. ¿Qué es el ejercicio de abstraer? Identificar elementos, personas, o nombres de procesos que tienen que ver con la solución del problema. Entonces, fácilmente para la solución tecnológica del banco yo puedo identificar el objeto persona, puedo identificar el objeto tipo de cuenta, si es de ahorros, ¿no es cierto? Puedo identificar el objeto de servicios bancarios, ¿no es cierto? Y otros más. Entonces, fíjense que lo que yo estoy haciendo es un ejercicio de abstracción, ¿no es cierto? Entonces nos dicen que la abstracción es un proceso natural del ser humano y consiste esencialmente en la identificación de características claves según el contexto y conocimiento de las personas, ¿no es cierto? Por eso decimos que de tal forma, pues, se estructura de cierta manera en el medio, mediante el cual pues se enfrentan los problemas complejos para extraer las características esenciales, ¿no es cierto? Y representar pues dichas características a manera de objetos. Entonces vemos que la abstracción se basa en la vista externa de los elementos, lo cual permite separar su comportamiento esencial de su implementación e ignorar detalles internos. Entonces, algo importante es que la abstracción básicamente hay un énfasis en el que es y que hace algo y no el cómo debe implementarse, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver aquí un video en el cual nos dice que vamos a ver un ejemplo sobre el proceso de abstracción, ¿no es cierto? Es un video interesante, vamos a verlo, permítanme acá un momento. Yo lo quiero ver desde YouTube, voy a ir aquí a YouTube y voy aquí a cerrar. Voy aquí a dejar de compartir, voy aquí a compartir pantalla y aquí en YouTube. Sale aquí compartir. Listo, Stephanie, ¿estás viendo el video? Sí, señor. Listo, entonces básicamente les quiero compartir este video porque sé que a partir de la observación de este video y el análisis que ustedes hagan, van a comprender un poco qué es la abstracción, ¿no es cierto? Entonces vamos aquí a iniciar. Abstracción. En diferentes escenarios se aplican ciertos niveles de abstracción. Por ejemplo, a la hora de decir qué teléfono celular se desea comprar.
Una persona de negocios de edad adulta puede interesarle la disponibilidad de comunicación por medio de telefonía móvil, así como la conectividad a las redes de datos y la facilidad con la que pueda conectarse a cualquiera de estas redes. Probablemente una persona más joven, por ejemplo, un adolescente, podría interesarle más las capacidades para soportar diferentes tipos de archivos multimedia y la velocidad con la que se puedan ejecutar juegos. Una persona que desarrolle software móviles podría interesarle más otras características como el tipo de sistema operativo, la interoperabilidad con los sensores disponibles y cosas de ese estilo. Lo que se busca ahora es llevar ese mismo proceso para entender la esencia de los problemas complejos a desarrollar y construir a partir de estas abstracciones, que representan todos los elementos involucrados. Bueno, entonces veíamos ahí pues ya un video que nos deja más en claro el tema de la abstracción. Voy a compartir pantalla, permítanme un momentico. Listo, entonces ya estás viendo encapsulamiento. Sí, señor. Listo, entonces fíjense que encapsulamiento es otro concepto que es muy trabajado en la programación orientada a objetos y básicamente se refiere a ese proceso que permite unir o agrupar datos y también me permite unir y agrupar operaciones que relacionan estos datos bajo una misma unidad lógica, ¿no es cierto? Entonces, vemos en el ejemplo pues, de la introducción, veíamos una representación de identificadores en la memoria y todos esos elementos descritos en conjunto representan una única unidad de información que corresponde a un conjunto de la agencia electrónica, ¿no es cierto? Entonces, básicamente vemos el encapsulamiento que oculta detalles que la implementación de un objeto, ¿sí? Es decir, nosotros a nivel de codificación, cuando nosotros vamos a implementar objetos, los encapsulamos para que de cierta manera terceros no puedan ver la información que hay dentro de ese objeto, ¿no es cierto? Vemos pues en la imagen presente un ejemplo de encapsulación, ¿no es cierto? Nosotros vemos de cierta manera la figura del gato, ¿sí? Pero hagan de cuenta que si está encapsulado, es decir, cerramos la puerta de cómo está constituido el gato, ¿no es cierto? Entonces vemos que ese objeto gato está encapsulado y nosotros pues podemos ver que es un gato, pero no podemos ver cómo está estructurado por dentro, qué información tiene, ¿no es cierto? Eso es encapsular, ¿no es cierto? Entonces, en base pues a este video, a esta imagen, vemos que la encapsulación, además de traer consigo algo llamado ocultamiento de datos, que consiste en la posibilidad de separar elementos esenciales que los que se opera algo, ¿no es cierto? De los detalles de su implementación, el encapsulamiento es un proceso que se debe realizar luego del proceso de abstracción, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros como de cierta manera, técnicos o tecnólogos en análisis y desarrollo de software, nosotros de cierta manera, al momento de diseñar una solución tecnológica, hacemos un proceso de abstracción, empezamos a identificar los objetos que tienen que ver con nuestra solución del problema, ¿no es cierto? Y luego que identificamos esos objetos, luego de realizar ese ejercicio de abstracción, podemos hacer el encapsulamiento, ¿no es cierto? Con el fin de coger cada objeto y encapsularlo para seguridad pues de la información, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, vemos aquí un ejemplo de encapsulamiento, es el control remoto de un televisor. Al revisar la siguiente infografía se comprende el por qué, ¿no es cierto? Entonces,
vamos a mirar por qué un control remoto de un televisor es considerado como un ejemplo de encapsulamiento, ¿no es cierto? Entonces, si vemos acá, vemos el control. Nos dice como usuario de un control remoto, no es esencial su implementación interna y privada, es decir, cómo interactúan las ondas de baja frecuencia o las señales que son decodificadas por los aparatos electrónicos. Entonces, fíjense que de cierta manera el objeto control remoto, él de cierta manera encapsula la información de cómo el control remoto puede comunicarse con el televisor, ¿no es cierto? Y está encapsulada porque nada más, digamos, la persona que utilice ese control remoto de televisor, nada más podrá, digamos, manejar el control, pero no podrá ver cómo está compuesta la información del control remoto para que pueda interactuar con el televisor. Entonces, por eso se dice que es un ejemplo de encapsulamiento, ¿no es cierto? Porque no sabemos, digamos, cómo interactúan las ondas de luz de baja frecuencia o las señales que son decodificadas por los aparatos electrónicos, ¿no es cierto? Si nos paramos aquí, nos dice que este aparato este aparato pues es el televisor, ¿no? Y agrupa varios elementos que tienen funcionamientos particulares, pero que en conjunto permiten la manipulación a distancia de un televisor. Nosotros podemos ver el televisor, el objeto televisor, y pues el objeto televisor maneja un proceso que genera cierta información para poder entablar esa comunicación entre el control remoto y el televisor, ¿no es cierto? Nosotros vemos el objeto control y el objeto televisor, pero no vemos qué hay por dentro de ellos, ¿sí? No vemos cómo opera tanto el televisor como el control, no vemos la información que ellos necesitan para que el control, desde el control remoto podamos usarlo y manipular el televisor. ¿Por qué? Porque están encapsulados, la información está encapsulada, ¿no es cierto? Es decir, sabemos qué hacer con ellos, pero no sabemos qué información se está dando allí para lograr pues esas funcionalidades, ¿no es cierto? Asimismo tenemos adicionalmente que como usuarios de un control remoto interactuamos con él mediante su interfaz externa y pública, es decir, sus botones de colores. También cada botón tiene un identificador que es conocido para nosotros y mediante el cual manipulamos el televisor, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que nosotros interactuamos con la interfaz del control remoto, pero ese control remoto está encapsulado porque oculta la información que el control remoto requiere para su funcionamiento, ¿no es cierto? Entonces, ese es el concepto de encapsulamiento. ¿Alguna duda como tal? No. Ujú. Bueno, permítame un momento. Bueno, entonces, de cierta manera, pues, estamos pues abarcando los objetos. Eh, Básicamente a nivel de programación, vamos a mirar que cuando estemos codificando en cualquier lenguaje de programación como Python, Java, nosotros sí vamos a implementar el objeto persona. Nosotros podemos encapsular pues la información de una persona con atributos privados, ¿no es cierto? Eh, eh,
también podemos pasar ya a mirar lo que corresponde al concepto de modularidad, ¿no es cierto? Entonces, pues llevamos el concepto de abstracción, de encapsulamiento, el concepto de que es programación orientada a objetos, también está la modularidad, ¿no es cierto? Y básicamente el concepto de modularidad se refiere o se basa de un concepto en el que dice que básicamente permite dividir una aplicación o un sistema en partes más pequeñas, básicamente en artefactos o piezas pequeñas. Idealmente pues deben ser independientes, bajo acoplamiento y altamente funcionales. Entonces, este concepto de modularidad va muy ligado a lo que plantea la teoría general del sistema, en donde nos dicen que es más fácil al momento de desarrollar un software, es más fácil por empezar por tareas pequeñas, ¿no es cierto? Y luego de que se desarrollen esos artefactos pequeños, se vayan integrando poco a poco hasta conformar el sistema global, ¿no? Eso hace referencia a la modularidad, ¿no es cierto? Si quieren ver más información acerca de este concepto de la programación orientada a objetos, es bueno que vean la infografía de ese concepto, modularidad, ¿no es cierto? También hay otro concepto que se llama jerarquía, ¿sí? ¿Están viendo el concepto de jerarquía? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Bueno, entonces básicamente, ok, la jerarquía es de cierta manera un proceso de clasificar y ordenar las abstracciones de un problema, ¿no es cierto? Cuando hablamos de jerarquía, vemos que hay abstracciones de mayor nivel de priorización, entonces hay que ordenarlas a nivel de priorización, ¿no es cierto? La jerarquía de cierta manera permite comprender de forma muy global, muy general, la estructura pues de un sistema, ¿no es cierto? En algunos casos pues también la reutilización de características y comportamientos de las abstracciones definidas, ¿no es cierto? Favorecen de cierta manera algunos casos como el mencionado. Entonces vemos que una jerarquía se produce desde la perspectiva de la estructura de objetos, el cual se les conoce como agregación y composición. Y las jerarquías que se producen desde las estructuras de las clases se les conoce como generalización y especialización, ¿no es cierto? Entonces, aquí pues nos dice que un ejemplo de jerarquía a nivel de clases podría representarse como la clasificación de los animales según su alimentación, así como el que se presenta a continuación. Aquí nos dan un enlace, pero pues este enlace está como que ya no habilitado, ¿cierto? Para ver ejemplos de jerarquía. Permítanme un momentico, ya les visualizo ejemplos de este concepto de jerarquía a nivel de clases. Voy a dejar de compartir.
Bueno, ¿están viendo pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Listo, entonces aquí en este video vamos a ver un ejemplo de herencia y jerarquía, ¿no? Dos conceptos distintos, pero sé que este video nos va a ayudar a comprender de manera más sencilla a qué se refieren estos dos conceptos, herencia y jerarquía. Temas. Nos- Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo JLC y el día de hoy vamos a estar hablando sobre herencia y sus subtemas. Nuestro equipo está conformado por Leonel Navarro, César y Juan Manuel Durán. Sin nada que decir, comencemos. Definición de clase base y clase derivada. Una clase base es aquella que no depende ninguno de sus atributos u objetos de clase de alguna otra clase. Se podría decir que en términos de herencia sería la clase padre, la clase que se mantiene fija en el aspecto de herencia. Es también, por así llamarlo, la clase principal de un programa. Sería la clase primaria sin incluir la clase main, en donde se corre todo el programa en sí. Por otro lado, tenemos las clases derivadas. Las clases derivadas son clases que dependen de las clases bases, ya que en algunos de sus métodos son también heredados y muchas veces el compilador arrojará malos resultados, ya que al ser dependientes de estas clases, a veces podrían generar errores lógicos. Entonces, detengo el video para hacer aquí una aclaración. Básicamente, vemos que está la clase transporte y vemos que están las subclases automóvil y avión. La clase principal es la clase transporte o también llamada clase base, ¿sí? Y las clases derivadas o también llamadas clases o subclases son la de automóvil y avión. Entonces podemos decir que las subclases heredan de la clase base, ¿no es cierto? Podemos decir que las clases hijas, automóvil y avión, heredan de la clase padre de transporte, ¿no es cierto? Entonces a eso hace referencia la herencia, ¿no es cierto? Cuando tenemos una clase base o una clase padre o una clase principal y de ella pues se desprenden subclases o clases hijas en el cual heredan pues de la clase padre, ¿no es cierto? Sigamos con el video. En conclusión, las clases derivadas son las clases que heredan atributos u objetos de las clases bases. Clasificación de herencia simple y herencia múltiple. Listo, entonces ya viendo el concepto de herencia, ¿no es cierto? Vamos a mirar los tipos de herencias, herencia simple y herencia múltiple. La herencia es un mecanismo que permite la definición de una clase a partir de la definición de otra ya existente. La herencia permite compartir automáticamente métodos y datos entre clases, subclases y objetos. La herencia está fuertemente ligada a la reutilización del código, es decir, que el código de cualquiera de las clases puede ser utilizado sin más que crear una clase derivada de ella, o bien una subclase. Hay dos tipos de herencia simple y herencia múltiple. Ok, entonces por ejemplo en este diagrama es chévere observarlo porque tenemos la clase base o la clase padre o la clase principal que es ave, ¿no es cierto? Y vemos abajo que las subclases o las clases hijas o las clases derivadas, como lo son ganso, pato y gallina, ellas heredan de la clase padre o la clase principal o la clase base denominada ave, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos en su máxima expresión el concepto de herencia, ¿no? Sigamos. La primera indica que se puede definir nuevas clases solamente a partir de una clase inicial, mientras que la segunda indica que puede definir nuevas clases a partir de dos o más clases iniciales. Java solamente permite la herencia simple. Reutilización de miembros heredados. La reutilización de código se refiere al comportamiento y a las técnicas que garantizan que una parte o la totalidad de un programa informático existente se pueda emplear en la construcción de otro programa.
De esta forma se aprovecha el trabajo anterior, se economiza tiempo y se reduce la redundancia. La manera más fácil de reutilizar código es copiarlo total o parcialmente. Bueno, entonces vamos a dejar allí porque nada más nos interesaba la conceptualización de lo que es herencia como tal. Vamos a mirar aquí en el video. Ramas. Este proceso se conoce como abstracción. 3.4. Referencia al objeto de la clase base. La funcionalidad de una clase existente se puede extender al crear una nueva clase que se deriva de ella. La clase derivada hereda las propiedades de la clase base y es posible agregar o reemplazar métodos y propiedades que sea necesario. En C, el operador que equivale a extends e implements en Java define la herencia e implementación de interfaces. La clase base siempre debe estar en el externo izquierdo de la declaración de clase. Como Java, en C no admite herencia múltiple, lo asigna que las clases no pueden heredar más de una clase. Sin embargo, pueden utilizar interfaces para que ese propósito de la misma manera que en Java. 3.5. Constructores y destructores en clases de... Bueno, entonces vemos de cierta manera como allí pues definen la herencia, ¿no es cierto? Nos llevamos como un ejemplo más claro de la herencia, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver un ejemplo de jerarquía, ¿no es cierto? Voy aquí a compartirles la pestaña de territorio. Listo, entonces están viendo básicamente el ejemplo de jerarquía. Sí. Entonces nos dicen que pues como ejemplo de jerarquía de estructura de objetos se presenta pues la figura que está abajo, en donde nos dicen que se utiliza la jerarquía para representar varias abstracciones en un conjunto, forman o conforman una nueva abstracción mucho más completa. Entonces tenemos los elementos que conforman un computador, ¿no es cierto? Tenemos la clase base que es el computador de escritorio y tenemos pues las subclases, monitor, teclado, mouse y torre, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que nos dicen que dependiendo del nivel de dependencia que existe entre la abstracción que agrupa y las abstracciones que son partes, se definen relaciones de composición o agregación, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera nos dicen que la representación de las uniones entre las abstracciones de una jerarquía usa símbolos diferentes para diferenciar lo que son jerarquías de clases y jerarquía de objetos. Estos se detallan pues en el tema de diagramas de clases como tal, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver de cierta manera lo que es el polimorfismo, ¿no es cierto? Empezando por las características de ese concepto, vemos que el polimorfismo permite que una abstracción tome diferentes formas, ¿no es cierto? O diferentes comportamientos según sea el contexto que se esté trabajando. Y pues esta característica de lo que es el polimorfismo, digamos, se potencia mayormente en compañía de la jerarquía vistas anteriormente. Entonces, vamos a ver en la siguiente figura cómo se muestra una jerarquía sobre figuras planas. Y adicionalmente se indica que hay un comportamiento llamado calcular área, es decir, todas las figuras planas pueden calcular su área. Entonces vemos aquí un ejemplo de polimorfismo en figuras planas. Vemos de cierta manera la clase base llamada figura plana. Vemos las clases derivadas que son rectángulo, círculo y triángulo. Entonces vamos a ver que esas clases, de cierta manera, las clases derivadas o las clases hijas van a heredar de la clase padre llamada figura plana, ¿sí? Entonces en este caso, las clases hijas o los objetos hijos van a tener acceso al método de calcular área. Entonces, al tener acceso al método de calcular área, vemos que las clases derivadas o las clases hijas, como lo son el rectángulo, círculo y triángulo, van a poder calcular el área, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las clases derivadas heredan
de la clase padre, ¿no es cierto? De la clase principal. Aquí nos explican también que pues en la jerarquía de clases del ejemplo anterior vemos las abstracciones rectángulo, círculo y triángulo. Esas son abstracciones, el cual heredan las características de la abstracción de figura plana, ¿no? Incluyendo el comportamiento de calcular área. Nos dice que, más sin embargo, este comportamiento tiene diferentes formas de calcularse, dependiendo de abstracción de la jerarquía en que la actualice. Y porque dice que el método calcular área posee de cierta manera comportamientos diferentes entre las formas, porque para calcular el área de un rectángulo, de un círculo, de un triángulo, el comportamiento será distinto, ¿sí? La fórmula es distinta, ¿no? Entonces, vamos de cierta manera a tener en cuenta que para el caso de la abstracción del rectángulo, el cálculo se hará o se obtiene luego de multiplicar el valor de la falsa y la altura de la figura. Para la abstracción del círculo el área se calcula diferente y para la abstracción del triángulo el área se calcula diferente, ¿no es cierto? Entonces llegamos a la conclusión que el polimorfismo está presente en el comportamiento de calcular área, ¿no es cierto? De calcular área. Aquí vemos el ejemplo de polimorfismo. Vamos a darle aquí a continuar. Y vamos a ver lo que son las clases de objetos. Permítame un momento. Listo, entonces vamos a ver estos dos nuevos conceptos. Fíjense que cada vez más vamos viendo y apropiando más conceptos de la programación orientada a objetos. Entonces, nos dicen que las clases de objetos básicamente son la esencia en la programación de orientada a objetos, ¿no es cierto? Y en la construcción de estos elementos se refleja cada una de las características del paradigma orientado a objetos, revisado pues en el apartado anterior, en la sección anterior. Hay que tener en cuenta que algunas veces parece que ambos elementos se traslapan y algunas otras veces se suelen hablar de forma indiscriminada de estos dos elementos, clases y objetos, ¿no es cierto? Por lo cual, a continuación se va a ampliar la revisión para comprender sus diferencias y características. Entonces empezamos por objeto. Nos dicen que un objeto en el paradigma orientado a objetos representa un objeto del mundo real. El objeto debe ser especializado y solo se encarga de una tarea. Entonces un objeto puede ser las cosas tangibles como un avión, como un automóvil, como un televisor, como un celular. Un objeto puede ser cosas tangibles como un computador, ¿no es cierto? Como una moto, como una cicla, ¿no es cierto? Todo lo que se pueda tocar físicamente, ¿no? Nos dice que los roles o papeles como un gerente, un cliente o un vendedor, ¿no es cierto? Esos también pueden ser objetos, ¿no es cierto? Que porque digan, ah, no, pero es que una persona no puede ser un objeto, pero sí es un objeto en el paradigma de la programación orientada a objetos. También vemos que un objeto pueden ser las organizaciones como una empresa o un departamento, ¿no es cierto? También vemos que un objeto puede ser las interacciones como transacciones o contratos. También un objeto pueden ser los incidentes como vuelos, sucesos o accidentes. Y también un objeto puede ser como lugares como muelles o carreteras. Entonces, para que tengamos en claro el concepto de objeto, ¿no? Ahora, vamos a mirar que los objetos se comunican entre otros objetos por medio de mensajes, ¿no es cierto? Y su estructura se describe en la siguiente tabla. Entonces tenemos aquí la estructura de un elemento. El elemento es la identidad, nombre. La descripción pues permite distinguir el objeto de otro.
cada objeto que se defina, ese objeto debemos asignarle un nombre, ¿no es cierto? También un objeto va a tener atributos y propiedades. ¿A qué hace referencia esto? Básicamente, un objeto representa las características del objeto y son los parámetros que lo definen y lo diferencian de objetos del mismo tipo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el objeto automóvil, los atributos de ese objeto automóvil, pues van de cierta manera a caracterizar ese objeto automóvil. Entonces, el objeto automóvil tendrá atributos como placa del automóvil, modelo del automóvil, cilindraje del automóvil, ¿no es cierto? Entre otras, ¿no es cierto? Vemos que un objeto también tiene métodos, ¿no es cierto? Y estos métodos pues van a representar el comportamiento del objeto, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, como ejemplo, un objeto automóvil, los comportamientos que puede adoptar ese objeto automóvil es acelerar, ¿no es cierto? Arrancar, acelerar y frenar. Pueden ser métodos de ese objeto automóvil, ¿no es cierto? Y estos representan de cierta manera el comportamiento del objeto, ¿sí? Acciones que se realizan o manejan los datos y cada método pues va a constar de un nombre del método y el cuerpo donde se implementan las acciones. Entonces así es que se estructura un objeto como tal. Un objeto va a tener el nombre del objeto, los atributos y propiedades del objeto y los métodos del objeto. ¿Alguna duda, inquietud hasta el momento? Ninguna. Ok, vamos ahorita con el concepto de clase, ¿sí? Básicamente, una clase es una abstracción o visión generalizada de un conjunto de objetos que tiene características, atributos y propiedades, y métodos iguales o similares. Es decir, que una clase va a representar las características comunes de un conjunto de objetos, como se muestra a continuación, ¿cierto? Tenemos, de cierta manera, eh, los objetos, ¿no es cierto? Tenemos el objeto Bart Simpson, tenemos el objeto Maggie, tenemos el objeto Marsh, es que se llama, ella se llama Marsh, que es el nombre del personaje, la esposa de Homero, se ven los Simpson, muchachos. A veces. Ok, creo que ya se llama Marsh, sí. Está el objeto Homero Simpson y está el objeto Lisa Simpson, ¿no es cierto? Entonces fíjense que tenemos 3, 4, 5 objetos, ¿no es cierto? Ahora, vamos a mirar que la clase es persona, ¿sí? Vamos a mirar que la clase es persona y que los atributos de la clase son el nombre, apellido, edad, estatura y género, ¿sí? Son atributos que cada objeto va a tener. ¿Por qué? Porque el objeto Bart Simpson tiene un nombre, tiene un apellido, tiene una edad, tiene una estatura, tiene un género. El objeto Maggie también tiene un nombre, tiene un apellido, tiene una edad, tiene una estatura, tiene un género. El objeto Lisa Simpson tiene también un nombre, tiene un apellido, tiene una edad, tiene una estatura, tiene un género. El objeto Homero Simpson tiene como atributos un nombre, un apellido, una edad, una estatura y un género. Y el objeto Mark Simpson también tiene los atributos de nombre, apellido, edad, estatura y género, ¿no es cierto? Pero básicamente cada objeto tiene su comportamiento. Entonces aquí nos dicen que el comportamiento de Homero Simpson es comer, ¿no es cierto? Puede ser que el objeto de Lisa Simpson sea hablar, ¿no es cierto? Entonces, cada objeto puede adoptar un comportamiento, ya sea comer, hablar o reír, que simplemente vienen siendo métodos, ¿no es cierto? Entonces, si Homero Simpson está comiendo, es porque a ese objeto Homero Simpson se le definió el método comer, ¿no es cierto? Para que tengan en cuenta, ¿no? Entonces vemos que
Una clase básicamente viene siendo un tipo de dato establecido por el usuario, ¿no es cierto? Y no existe una forma concreta ya que solo es una abstracción y a partir de la definición de una clase se pueden construir objetos, ¿no es cierto? Regresando pues al ejemplo de la introducción, las clases son equivalentes a los tipos de datos y los objetos son los identificadores que se crean a partir de ese tipo particular de datos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que de cierta manera una clase puede servir para definir o instanciar objetos, ¿sí? Yo aparte de una clase puedo instanciar objetos. Instanciar objetos es como crear objetos. Y un objeto es una instancia de una clase totalmente independiente de otros objetos, ¿no es cierto? Entonces vamos a mirar que la estructura de los objetos corresponde a la estructura definida por la clase desde el cual las crean, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver de cierta manera que tenemos la identidad persona, ¿no es cierto? Básicamente tenemos los atributos y propiedades de la clase, nombre, apellido, edad, estatura y género, y tenemos los métodos que es informar datos personales, ¿no es cierto? Básicamente yo puedo instanciar la clase y pues cuando la instancio pues creo una persona 1, ¿no es cierto? Eh, con unos nuevos datos de una nueva persona, ¿no es cierto? Y yo puedo a partir de esa clase volver a instanciar, ¿no es cierto? Y tendría la persona 2. Entonces eso se llama, a partir de una clase yo puedo instanciar objetos, ¿no es cierto? Ahora, tenemos el concepto de atributo, ¿no es cierto? Básicamente, permítame un momento. Cuando hablamos del objeto atributo, vemos que los objetos que se definen en las clases cuando se describen en lenguaje modelo formal o en un lenguaje de programación, se estructuran de forma similar a cómo se definen los identificadores, es decir, cada atributo se expresa como un tipo de dato y un nombre identificador. Por ejemplo, aquí podemos ver que en la clase persona los atributos son nombre, apellido, edad, estatura y género. Y básicamente esos atributos van a tener un tipo de dato, ¿no es cierto? Listo. Entonces, de cierta manera, voy a dejar de compartir lo que se requiere con la respectiva actividad. Básicamente, aquí en la ventana, es realizar pues lo que corresponde al glosario de terminología utilizada en la programación orientada a objetos. Entonces, claro con esta actividad, ¿no es cierto? ¿O alguna duda que tengan en la temática de los conceptos de programación orientada a objetos? No, señor, ninguna. Listo, ok. Entonces, por un lado, ya esta actividad, pues ya de cierta manera creo que, o estoy seguro que es una actividad que ustedes pueden trabajar sin ningún problema. Simplemente es leer el material de apoyo en sus espacios académicos, en sus espacios privados que tengan ustedes mismos con el de apropiar el conocimiento. Lean, interprete bien ese material de apoyo y comprendan los conceptos y realicen la actividad del informe mínimo de 3 hojitas, ¿no? Ahora, vamos con la siguiente evidencia. Esta es la siguiente evidencia en el cual nos habla sobre entregar un informe de entregables para el proyecto de desarrollo de software, ¿no es cierto? Esta es la segunda evidencia que vamos a realizar y esa evidencia pues tiene como producto hacer otro informe, ¿no es cierto? Que es el informe de entregables para el proyecto. Entonces fíjense que nos dice que los entregables son aquellos productos tangibles que se generan como resultado del proceso del proyecto de software, sus descripciones, estados posibles y la fuente del producto. Puede ser otro proceso o una entidad externa al proyecto como el cliente. Entonces nos dicen que hay algunos ejemplos de entregables como la especificación de los requisitos, el diseño de software, el registro de trazabilidad, los casos de prueba, los reportes de prueba, las capturas de requisitos y la especificación del sistema, ¿no es cierto?
y el manual de usuario. Pero ojo que acá nos dicen elementos a tener en cuenta en el informe, en la actividad que hay que hacer. En primera medida, pues hay que entregar el informe de análisis identificando las características del software a desarrollar, ¿no es cierto? Recuerden esto, el informe debe contener el informe de análisis identificando las características del software a diseñar, ¿no es cierto? Entonces, yo les voy aquí de cierta manera a mencionar lo que hay que hacer en ese informe y les voy a mostrar un informe modelo, ¿no es cierto? En segunda medida, nos dice que hay que definir las plataformas tecnológicas a emplear en el desarrollo de acuerdo con las condiciones del software desarrollado, ¿sí? Entonces, es solo listar las plataformas tecnológicas que se requiere para desarrollar el proyecto software, como necesitamos el lenguaje de programación de Python por tal razón, necesitamos el lenguaje de Java por tal razón, de cierta manera que necesitamos una infraestructura de TI por tal razón, es decir, la plataforma tecnológica que me asegure que el producto software va a funcionar bien, ¿no es cierto? Y en el tercer punto nos dice definir los entregables de diseño siguiendo los conceptos en principio de la orientación orientada a objetos. Aquí es solo listar los entregables que se puedan generar a nivel del diseño, ¿no es cierto? Entonces, pues voy a dejar de compartir para compartirles de cierta manera el informe de entregables, un modelo para que ustedes se guíen y hagan el de ustedes, ¿no? Permítanme un momento. Bueno, entonces voy aquí a compartir pantalla. Bueno, ¿estás viendo el informe de entregable, compañeros? Sí, señor. Listo, entonces esto básicamente es un ejemplo de un informe de análisis identificando las características de un software de parqueadero, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que el informe que van a presentar pues tiene que llevar una introducción. En ese caso, como ejemplo, como es un informe de análisis en donde se van a listar y a describir las características del software del parqueadero, entonces vemos que en la introducción decimos que en el presente informe ofrece un análisis detallado de las características claves del software de gestión de un parqueadero con el objetivo de identificar las funcionalidades principales que pueden optimizar la administración y operatividad de un establecimiento de este tipo de parqueo, de tanto de carro como de motos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que aquí yo listo las características del software a diseñar, ¿no es cierto? Entonces, acá yo digo gestión de tiempos, ¿no es cierto? Básicamente, el software del parqueadero debe contar con capacidades para administrar y asignar espacios de estacionamiento, permitiendo registrar la disponibilidad de las plazas, identificar vehículos estacionados y controlar el flujo de entradas y salidas. Entonces, fíjense que básicamente en este ejemplo del parqueadero, yo estoy listando las características del software que vienen siendo las funcionalidades del software, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, otra característica del software a diseñar es el sistema de reservas y cobros, ¿no es cierto? Yo necesito, o una característica del software del parqueadero es que va de cierta manera a sistematizar las reservas y los cobros, ¿no es cierto? Y su descripción. Por ejemplo, otra característica del software a diseñar es que va a tener la integración de pagos y facturación de parqueadero, de uso de parqueadero, ¿no? Entonces, fíjense cómo yo voy listando las características del software que voy a diseñar, ¿no es cierto? Entendiéndose las características que van ligadas a las funcionalidades del software, ¿no es cierto?
Entonces, por ejemplo, otra característica del software de gestión de parqueaderos es la seguridad y control de acceso, el informe y estadísticas de uso del parqueadero, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que se listan esas características del software a diseñar, ¿no es cierto? Entonces, hasta el momento he entendido el informe de análisis de características del software del parqueadero, que es uno de los puntos que nos pide la guía, ¿no? ¿Entendido ese punto? Sí, Listo, entonces, por ejemplo, digamos el caso de una veterinaria, ¿sí? Entonces, pues se hace la introducción respectiva y se hace las características del software a diseñar. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que una característica del software veterinario a diseñar es, de cierta manera, la gestión de reservas para cita médicas, ¿no es cierto? Entonces, eso es un ejemplo, ¿no es cierto?, de la característica del software, ¿no es cierto? Eh, luego tutor. va, pues, ¿sí? Este que está mostrando el informe de entrega es acerca del proyecto de nosotros. Sí, exacto, acerca del proyecto de ustedes, exacto, sí. Digamos que este informe de análisis yo se los muestro porque esto es en base a un caso de estudio de software de parqueadero, ¿sí? Entonces, pues yo les muestro este informe que va enfocado a un caso de estudio de software de parqueadero y se les muestra a ustedes para que ustedes tengan en cuenta, bueno, cómo se hizo un informe de análisis de características del software, ¿no? Para que ustedes lo vean. Pero ya ustedes van a enfocar el informe de análisis con base pues a los proyectos que ustedes vienen trabajando, ¿no es cierto? ¿Entendido? Listo, Sí, señor. entonces en el apartado que dice definición de plataformas tecnológicas para el desarrollo de software del parqueadero, fíjense que se definen o se listan y se definen básicamente los insumos tecnológicos que yo necesito para desarrollar el software, ¿no es cierto? Entonces yo acá digo que se va a utilizar el lenguaje de programación Python por X razón, que yo voy a utilizar la base de datos de la aplicación va a ser MySQL o Postgres por cierta razón, o que el framework de desarrollo que yo voy a utilizar va a ser Django o Flask, ¿no es cierto? Que las tecnologías para la interfaz de usuario en cuanto al diseño y a la estructuración va a ser HTML y CSS, ¿no es cierto? Que para la seguridad y control de acceso voy a utilizar un sistema de autentificación, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que listo las tecnologías que yo necesito para desarrollar el producto software, como lenguaje de programación, como base de datos que yo voy a trabajar, como framework o marcos de trabajo que necesito a nivel del cliente o al nivel del servidor, ¿no es cierto? Como las tecnologías que necesito a nivel del diseño, entre otros, ¿no es cierto? Como el hosting de despliegue, ¿no es cierto? Entre otros. Entonces, fíjense que de eso se trata la definición de las plataformas tecnológicas. ¿Listo? ¿Alguna duda inquietud con ese otro ítems que debe tener el informe? No, señor. Tutor, usted puede mandar los anexos para uno tener la guía y que no. Sí, Y claro, sí. guiarse. Sí, yo se los comparto. Yo les Ok, listo, comparto gracias. esos dos anexos, ¿sí? Entonces, por eso le digo que de cierta manera con estos anexos ustedes pueden guiarse, ¿no es cierto? Y también está lo que tiene que ver con las conclusiones, ¿no es cierto? Entonces, pues está la definición de los entregables del diseño siguiendo los conceptos y principios de orientación a objetos, ¿no es cierto? Entonces, aquí nada más yo les voy a pedir que listen los entregables que se van a entregar a nivel del diseño y principios de orientación a objetos. Entonces, que se va a entregar el diagrama de clases, se va a entregar el diagrama de objetos, se va a entregar el diagrama de secuencia. Entonces, es solo listarlos, no hacerlos, sino listarlos, ¿no es cierto? Listar los entregables que se van a entregar como tal. Y esa es la actividad, pues, de cierta manera, de esas dos evidencias de aprendizaje.
yo les habilitaré los 2 espacios virtual y pues mediante esta grabación les enviaré también la grabación a territorio y les enviaré los anexos. Importante que lean el material de apoyo para realizar la primera evidencia, que es el glosario de términos, y también que lean de cierta manera el material de apoyo para realizar la segunda evidencia, que es el informe de entregables para el proyecto de desarrollo de software. ¿Listo? Entonces, ¿hay alguna duda, inquietud? No, señor, todo claro. Listo. Entonces, de cierta manera, ya en un momento les aviso cuando ya estén las grabaciones listas en territorio. Les envío los anexos para que ustedes tengan de cierta manera los insumos necesarios para realizar la actividad. ¿Listo? Entonces, no siendo más, Stephanie y Luis, que tengan una buena tarde. Hasta luego. Listo, igualmente, tutor. Bueno, hasta luego, que estén bien.